Hola, buenas noches. A mí también me parece lo mismo, me adhiero a Ricard, me parece horrorosa el jingle que ponéis. Con la música tan bonita que hay por ahí. Bueno, vamos a ver. Yo voy a tirar un poco de abuelo cebolleta, porque sin querer, casi de todos los artistas que hay aquí soy el mayor. Y bueno, ya pues hay muchas cosas que me sé de memoria, muchas cosas que se repiten. Lo del fuego, quemarte con fuego, pues ya se supone que estamos muy quemados. Miguel, no me mires, que ya sé que lleva muchos años haciendo fallas, pero yo llevo más. Porque siempre que hablo con Miguel me dice que lleva muchos años haciendo fallas. Y es verdad, yo no empecé a los 14 años como empezó él, pero bueno, llevo muchos años, llevo mucho quemazo, tienes muchas compensaciones por un lado, yo ahora estoy en un periodo de stand-by porque en 2018, supongo que un poco saturado y también por una serie de circunstancias, decidí que necesitaba un parón. No fue parón porque al final una comisión que todos conocéis, que el Fabri me dio, no pude firmar la falla porque había pedido una excedencia. Bueno, al final se hizo, estuvo bien porque para los falleros ya sabéis, yo lo siento, pero creo que los falleros estáis demasiado obsesionados con los premios. Teníais que, a estas alturas, sobre todo las fallas que son diferentes, porque yo creo que hay fallas diferentes, creamos o no, en planteamiento, aunque sean comisiones, aunque hay una serie de cosas que yo no acabo de entender mucho, lo de las comisiones, que son muy clásicas y plantan cosas que son muy innovadoras. Yo creo que debía haber un paralelismo entre el tratamiento, por ejemplo, que se le da a la mujer y lo que se planta y otros distintos cargos y lo que se planta en la calle. Yo creo que todo tenía que ser un poco más parejo, pero bueno, ya sabéis que las comisiones es muy complicado y cada una funciona de una manera. A diferencia de Pepe, yo he sido fallero, fui fallero de mi comisión de toda la vida, de Santo Tomás. Mi única ilusión era pertenecer a la comisión para que algún día, por pesado, cuando tenía 12 años, me dejaran hacer la falla. No lo conseguí porque no se fiaron nunca. Lo conseguí años después, cuando ya había acabado Bellas Artes, y luego he estado un montón de años haciendo la falla. Me voy de un sitio a otro porque esto es muy típico de ser mayor, que ya no circula bien la neurona. Y bueno, no sé si lo sabéis, pero además es una cosa que quiero reivindicar también y hablar. En 2018 yo planteé un proyecto que se me había, quería decir vetado, pero bueno, no fue elegido en la plaza del ayuntamiento, era un proyecto muy complicado, yo entiendo que, bueno, quizá era demasiado rompedor, por no llamar innovador, porque innovador no lo era. Surgió a partir del autobús este maravilloso que hizo Hazte Oír y sobre todo la respuesta que hizo el Gran Wyoming, y entonces a mí se me ocurrió pues denunciar de alguna manera, con el vocabulario y un poco destinado a los niños, eh, hacer patente y dejar ahí pues las diferencias entre niños, ¿no? Parece que hasta hace un tiempo todos los niños había niños raros y había niños normales. Y ahora nos estamos dando cuenta de que, como las personas, cada niño es un universo y hay que tratar de admitirlo pues como es. A mí me apetecía mucho hacer ese proyecto. Ya os digo que en el ayuntamiento no cuajó porque lo encontraban. Una de las preguntas de uno de los jurados fue que qué pensaría el público en general y el público fallero si viera pues la falla que yo quería presentar. Bueno, os resumo. No pude hacerla en el ayuntamiento, pero sí que me empeñé en hacerla en una comisión que era, pues, no recuerdo, pero una sección como muy elevada. Fue un proyecto muy complejo en el que impliqué a un montón de artistas, conocí a niños con distintas realidades, desde niños autistas, niños trans, niños inmigrantes, y todo eso formó parte de un gran mural que el jurado normal de falla no quiso considerar porque me dijo que estaba fuera de la falla. El jurado de experimentales tampoco fue la bomba. Yo esperaba un poco más receptibilidad por su parte
y la verdad es que logré bastante incomprensión. De hecho, me dieron el 5.º premio de experimentales, pues me han dado los premios, aunque bueno, lo cito por curiosidad. Un poco por consolación, porque alguien del jurado dijo que con la carga social que tenía esa falla era un poco como quedar muy mal no darle un premio. Como consecuencia de esa falla, también lo que ocurrió es que pues sufrió un atentado de intolerantes, de fachas, que, perdonadme, me emociono un poco, no les parece bien que se digan cierto tipo de cosas en las fallas, que siguen pensando que estamos hace 60 años, y bueno, a partir de ahí pues me quedó como un poco, la verdad, de malestar y bueno, estoy un poco en stand-by. La verdad es que tampoco me quedan muchos años para continuar haciendo fallas, bueno, estar en activo, aunque yo soy creativo y creo que mientras me conserve un poco la salud y tal, voy a seguir currando. Pero es una putada porque yo creo que las fallas, yo siempre, vamos, ahora estaba pensando cómo explicaroslo. Desde siempre, desde que empecé a hacer fallas, que acabé Bellas Artes, siempre es como el efecto mascleta. No sé si os ha pasado alguna vez que no habéis ido a la mascleta y de repente tenéis que ir a un sitio y os viene un montón de avalancha y no podéis, y lo pasáis muy mal hasta acceder al sitio. Pues ese siempre ha sido para mí el efecto que he tenido siempre a la hora de plantear proyectos, de plantear hacer fallas y tal. La cosa se ha normalizado bastante, de hecho tenemos premios que antes ni se soñaban, como el... Hago hincapié en que la falla esta de antes que os he dicho se llevó el premio Arcoiris de Lambda. Yo, para mí, es el premio que más exhibo con más honor y más orgullo. Y nada, os quería comentar también lo difícil. Yo cuando empecé en el año 90 y algo, no sé si los más falleros y los más freaks recordarán un grupo que se llamaba No Te Espantes, que formábamos un grupo de inquietos, de gente, pues no voy a nombrarlos porque seguro que me dejo a alguien y quedo mal. Pero ahí ya, en una falla del año de Albacete-Marvá, yo tuve la necesidad de empezar a hacer una serie de escenas. Era una falla que cada uno dividíamos y hacíamos unas escenas en el grupo, y ya hice una escena que eran dos hombres que estaban enfrentados por un montón de volardos que gritaban desesperados y no podían pues realizar su acto de amor, ¿no? De quererse. No lo ha entendido mucha gente, de hecho creo que nadie lo entendió. O sea, os estoy hablando, o sea, parece una tontería, pero en los asuntos LGTB no os podéis imaginar lo que ha cambiado. O sea, luego en el año 2001, también en Castellón Segorbe, en No Te Espantes, yo siempre aprovechaba, hasta entonces no había hecho fallas grandes, aprovechaba todo lo que me daba la falla grande para poner una serie de temas que de alguna manera encontraba difícil poner en fallas infantiles, que casi siempre es lo que he hecho. Aunque también, al final, por ejemplo, en la falla de Payeter, recuerdo que colé dos papás cuando a muy poca gente también se le ocurría reivindicarlo, ¿no? De hecho, el premio Lambda aún no existía y el grupo Lambda decidió dar una especie de precio simbólico a los de la falla Payeter porque era una cosa insólita. Entonces, todo esto es para deciros que las cosas han cambiado mucho, que ha sido un trayecto para mí. Yo os estoy hablando todo el rato de mí, os estoy dando la brasa conmigo, ¿no? Pero no ha sido fácil, ¿no? Y todo ha resultado, a mí me ha costado mucho vender proyectos, he tenido que siempre demostrar más por hacer planteamientos y fallas con una estética un poco diferente y nunca ha sido fácil. Os ha tocado el artista llorón, pero bueno, es lo que hay, es una realidad que existe. El colectivo de artistas, lo sabéis, falleros, lo llena muchísimo el colectivo LGTB y bueno, es una cosa que parece
que bueno, que hay premios, que se normaliza, pero si las cosas estuvieran bien, a mí en 2018 no me hubieran reventado la falla.